Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy te voy a contar algo muy interesante. ¿Cómo estaba el mundo cuando el cielo estaba teniendo una configuración muy parecida a la que estamos viviendo ahora? Eso fue hace 500 años, así que si querés saber más, ya sabes lo que tenés que hacer, seguir viendo el video. Bueno, como te decía, te voy a contar cómo estaba el mundo hace 500 años, porque en ese momento en el cielo estaban pasando cosas muy similares a las que están pasando ahora. Pero para hablar de eso y de esos acontecimientos, primero te debo contar un poquitito cómo estaba el cielo en ese momento, cómo está el cielo ahora y cuáles son los eventos a nivel energético que podrían haber pasado y que podrían estar pasando ahora o de hecho están pasando. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que los planetas que se toman en cuenta para hacer este tipo de análisis a nivel mundial, geopolítico, histórico, son los planetas transpersonales, los planetas lentos, ¿tá? No se toman los planetas personales, ni las luminarias, o sea, ni el Sol, ni la Luna, ni Mercurio, ni Venus, ni Marte, porque estos planetas al estar poco tiempo por signo, no generan eventos de por sí trascendentales. Después están los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, y después están los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Estos últimos tres están realmente bastante tiempo por signo, 7, 14 y hasta 20 o hasta 30 años por signo, en el caso de Plutón, que puede llegar a estar ese tiempo por signo. Imagínate el tiempo que demora en darle la vuelta a todo el zodíaco. Y esto lo que tiene de coherencia es que para que nosotros ejerzamos o podamos integrar un cambio muy trascendental en nuestra vida o a nivel colectivo, se requiere tiempo y se requiere esto de los planetas que van hacia adelante directo, que van hacia atrás y retrogradan y vuelven a avanzar y vuelven a ir para atrás, para que nosotros vivamos esta especie de patrón una y otra vez hasta que finalmente podamos integrarlo a lo podamos integrar a nuestra conciencia y también a nivel colectivo. ¿Qué pasaba en el cielo en el año 1520 más o menos? Porque también estaban pasando más o menos las mismas cosas en 1519 y también en 1521, lo cual es muy similar ahora, en donde muchos de los cambios que venimos viviendo, si bien son obviamente hace bastante más atrás, pero digamos desde un lugar que lo empezamos realmente a sentir estos movimientos, han venido siendo desde el año pasado, que se empezaron a modificar estas estructuras. Este año 2020, que era el año del que se hablaba a nivel astrológico, el año 2020 va a ser un año especial, van a pasar cosas especiales, no se podía decir exactamente cuál iba a ser el evento, pero se sabía a nivel energético qué cosas se podían modificar, qué estructuras iban a caer. Y bueno, obviamente el año que viene y los que le siguen van a seguir pasando cosas porque estos son procesos, ¿no? El cielo en aquel momento, en 1520, estaba de esta manera. Plutón estaba en Capricornio, igual que ahora. Neptuno en el 1520 estaba ingresando casi a Piscis. Estaban los últimos grados de Acuario ingresando en Piscis. Ahora está Neptuno en Piscis. Saturno recién ingresadito en el 1520, recién ingresadito a Acuario, idéntico que ahora. Y, no menor, también estaba Urano en Tauro. También estaba Urano en Tauro. Estaba haciendo aspectos diferentes, es decir, la relación que estaban teniendo, por ejemplo, Plutón y Urano en ese entonces era distinta por un tema del grado matemático del signo en el que estaban, pero estaban en esos dos signos. Ahora está viendo lo que es una cuadratura entre estos megaplanetas de Plutón y Saturno, ahí entre Capricornio y Acuario, y este Urano en Tauro. O sea que ahora se está viendo de forma más tensa este vínculo entre la Tierra y el poder. Entonces, ¿qué simbolizan rápidamente estos emplazamientos planetarios? Plutón en Capricornio, venimos hablando hace tiempo, esto de las caídas de las estructuras, sobre todo las estructuras de poder y una gran transformación a ese nivel. La transformación de todos aquellos roles jerárquicos. Después Saturno generando nuevas estructuras y ahora ingresando a Acuario, haciendo que todo lo que tiene que ver con lo colectivo se vea un poco restringido. Y después Urano en Tauro, que es esta transformación de nuestros valores, la transformación del valor de la tierra, del cuidado de la tierra, de nuestros valores personales, de nuestra economía, de la forma en la que nosotros obtenemos nuestros recursos y los recursos que también damos, un cambio a nivel de la autoestima personal de cada uno, pero también de la autoestima de repente colectiva, ¿no? Entonces, la parte jugosa. Ahora sí nos encontramos en condiciones de contarte qué estaba pasando en 1520 para que te des cuenta de las similitudes que tienen con lo que está pasando ahora.
1492, ¿te suena la fecha? Y si cuando te estaba hablando del 1520 seguramente también te vino algo vinculado con esto, el tema del descubrimiento de América. En el 1492, ¿te acordás? Cuando estudiamos historia, que nos contaban que Colón estaba yendo buscando las Indias y como estaba bloqueado el paso que usualmente utilizaban a nivel marítimo, él dijo, Colón, bueno, yo voy a tomar otra ruta a través de la que puedo llegar. Entonces ahí comenzó como esa travesía de la búsqueda de las Indias. En el 1520 lo que pasó es que se rebautizó con el nombre de América. Se le empezó a decir América por Américo Vespucio, ¿no? Después otra cosa muy importante que pasó a ese nivel es que hay una caída y un cambio muy grande y una transformación a nivel de dos imperios. Primero, el imperio azteca en México, porque, bueno, en este momento justamente era la parte en donde estaban invadiendo la zona de México, y ahí en México había un gran imperio que se estaba expandiendo a lo largo de Centroamérica, Norteamérica y Centroamérica, que era el imperio azteca, y después de varias batallas, bueno, finalmente los españoles logran, digamos, hacer caer este gran imperio. Y a su vez, un imperio que estaba creciendo cada vez más era el imperio español, conquistando nada más y nada menos que prácticamente todo un continente. Después otro dato muy relevante del 1520 y también vinculado a esto con la conquista de América es el tema de Magallanes. El estrecho de Magallanes lo que generó a nivel histórico y mundial es que fue la primera vez que se dio la vuelta al mundo, generando una enorme globalización. Fue como de alguna manera la primera vez que se generó este concepto de globalización, porque se podía dar la vuelta del Atlántico al Pacífico, y esto transformó el comercio, transformó obviamente la economía mundial, transformó la geografía del globo, del planeta, eso es muy Urano-Tauro, y transformó esta idea de, bueno, hay personas que todavía pensaban que la Tierra podía ser plana, y esto de alguna forma confirma el tema de que la Tierra es redonda. Entonces eso fue un cambio gigantesco. Después otro evento muy importante que se dio, como para ir también en sus cabecitas relacionando cosas que van pasando ahora, es el invento de la imprenta. Esto fue también una movida muy importante, porque los libros tenían una especie de filtro a través de grupos de poder, que eran quienes podían realmente no solo acceder a esos libros, sino que eran quienes podían leer. O sea, la alfabetización era bastante baja en ese entonces. Solo algunas personas podían acceder a la literatura y solo algunas personas podían leer. El tema de la imprenta lo que hizo fue masificar la lectura, abrir mucho más a diferentes estratos la posibilidad de leer y de informarse y de recibir información, y también de aprender a leer. Es decir, que lo que modifica también es el control que se tiene sobre la difusión y la propagación de la información, ¿no? Se abren las puertas. Esto obviamente se parece bastante a un proceso que venimos viviendo ya hace bastante tiempo, pero que este momento, y relacionado con la pandemia que estamos viviendo ahora, como que de alguna forma se potencia, es lo que es el fenómeno de Internet, y cómo Internet lo que permite es que la información no está dada ya solamente por aquellos medios grandes en donde hay otro filtro y otro control. Ahora puedo estar yo haciéndote un video, ahora hay muchas personas dando información de forma mucho más democrática. En ese momento también se empieza a dar esto de la reforma protestante a nivel de la Iglesia romana o la reforma luterana. Y esto fue importantísimo, porque una de las cosas que él planteaba es que no tenía por qué haber un intermediario a través del que uno se comunicara con Dios, que Dios era un contacto mucho más directo. Entonces esto también modifica muchísimo esta idea de que la iglesia tenía que estar de por medio para que yo me vincule con esa deidad, ¿no? Esto está muy vinculado también con esto de este casi ingreso de Neptuno en Piscis, con una conexión más genuina con la espiritualidad. Y ahí fue que, buscando información, encontré una noticia con la que me quedé muy sorprendida, y seguramente a vos también te sorprenda. Y dice, 1520, el año de la viruela. Estate atento. Y te voy a leer una partecita de la noticia porque me parece que es
bastante descriptiva de lo que estaba pasando. Dice así: hace medio milenio estaba por producirse uno de los grandes acontecimientos de la historia. Ya se habían encontrado Moctezuma y Hernán Cortés, y los planes de la conquista de México adquirirían una ambiciosa celebridad. Europa pasaba por la Reforma y Fernando de Magallanes surcaba las ariscas olas de Sudamérica. Todo esto que te venía contando. El mundo estaba a punto de transformarse para siempre. El comercio uniría Oriente con Occidente, pasando por la invención de América. Fue un teatro de grandes sucesos. Un pequeñísimo personaje de reparto jugaría un papel determinante en la tragedia del destino. Cuenta Yuval Noah Harari en su estupendo libro Homo Deus que el 5 de marzo de hace 500 años, una pequeña flotilla española zarpó de Cuba con dirección a México. Unos 900 efectivos viajaban en las naos, acompañados de esclavos africanos y caballos. Entonces el acontecimiento. Uno de esos esclavos cargaba en su cuerpo un arma letal, que no era de acero ni de fuego. Francisco no lo sabía, pero entre sus billones de células había una bomba de tiempo biológica, el virus de la viruela. Lo que sucedió después fue una verdadera catástrofe. La familia fue contagiada, luego los vecinos, luego otras poblaciones, luego la región entera y puntos suspensivos. Después cuenta un poquito en relación a la modificación que hubo en la población y dice: en 2 meses al menos 1/3 de la población pereció. Sostiene Harari que la población mexicana en la primavera de 1520 era de 22 millones de personas, en diciembre de únicamente 14 millones. En 1580, a causa de la gripe, del sarampión y otros bichos, México contaba con un censo de 2 millones de personas. De 22 millones de personas a 2 millones de personas. Al margen de todas estas similitudes y bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, a mí me gustaría como hacer una reflexión sobre esto. Las crisis algo que nos dan es la posibilidad de ser creativos. Nos dan la posibilidad de quedarnos en la repetición o nos dan la posibilidad de ser creativos, es decir, de generar algo nuevo a partir de lo que ya se tiene. Ya está sabido que las crisis son oportunidades, ya está sabido que las crisis son quiebres y rupturas para algo nuevo. A más nos trabajamos a nosotros mismos, más libres somos. Y cuanto más libres somos, también tenemos más discernimiento y más podemos ver con claridad cuáles son los ofrecimientos que nos vienen de afuera y de los grupos de poder. Y trabajando mucho más en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional, de forma de que el miedo no sea otra vez una herramienta a través de la cual nos puedan manipular y nos puedan controlar. Y ojalá podamos en ese caso no repetir las historias de abuso, las historias obviamente de abuso de poder, y que aunque los cielos sean parecidos, esta vez podamos contar otra historia. Ojalá así sea, y bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Nos vemos.